Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga mucho en la paz del Señor. Así como, bueno, estamos aquí en la radio de RKM saludando a toda la audiencia de RKM, de la repetibilidad de Rosario, Córdoba y Tandil, a aquellos hermanos que están privados de la libertad, a todos los hermanos que lo escuchan por Facebook y por la radio de RKM. Buenas tardes para todos y como siempre esperando palabra de Dios como todos los días en esta emisora radial, en el nombre de Jesús. Hermano Gustavo, Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga, hermano, y Dios bendiga a cada hermano y hermana que está sintonizando, como bien has dicho, esta emisora radial donde estamos aguardando la palabra de Dios, que es lo que realmente nos lleva y nos conduce a poder estar siempre ahí, como hay un dicho en el mundo que dice, al pie del cañón, para poder compartir todo lo que el Señor permita que compartamos en este día. Bastante fresco el día de hoy, pero gracias a Dios y a su gran poder y majestad, hoy nosotros podemos compartir desde aquí y ustedes desde el lugar donde se encuentren. Esperamos que cada programa que estamos emitiendo a través de esta emisora radial sea constructivo, de edificación, para poder direccionar al pueblo de Dios conforme a su palabra, porque es conforme a su palabra lo que cada uno de nosotros debemos de hacer en este tiempo, más teniendo la oportunidad de poder compartir el mensaje de poder, la palabra de Dios, todo lo que el Señor ha mostrado a través de las Escrituras para nuestro caminar diario y cuál es realmente la dirección que cada uno de nosotros como creyentes de su palabra debemos de transitar. Creo que cada día nos debemos de nutrir de los consejos de Dios para que nos vaya bien, como dice su palabra. Hemos venido compartiendo todos estos viernes los mensajes a las iglesias que el Señor envió a través de su siervo Juan. Estos mensajes tan reveladores para la vida diaria y actual de cada uno de nosotros como pueblo de Dios. Estos mensajes que fueron dirigidos a cada una de estas 7 iglesias. Y hemos estado compartiendo a medida de que han pasado los días viernes un mensaje exclusivo de cada una de las iglesias al cual se les fue enviado. Y bueno, hoy nos tocaría compartir el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Un mensaje muy importante porque en su contenido encontramos al Señor fortaleciendo a este pueblo y mostrando quién es realmente el que dirige todas las cosas conforme a cuando nosotros nos sujetamos a su palabra. Y ver que en el desarrollo de esta carta, cómo se identifican aquellas cosas que el Señor observa en esta iglesia y cómo se va desarrollando este mensaje. Por eso, hoy que tenemos esta gran oportunidad de poder compartir este mensaje a la iglesia de Filadelfia. Ya me sumo nuevamente a los saludos de mi hermano, de aquellos que nos están viendo por Facebook y aquellos que nos están sintonizando a través de esta emisora radial y de sus repetidoras. También que les pueda ser de bendición en el lugar donde se encuentren. El mensaje constructivo que cada vez que podamos compartir conforme a las Escrituras, no debemos de dejar de entender y de obviar que es para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Por eso es interesante poder seguir estos 60 minutos de la palabra para no perder el hilo ni distraernos. Así que te invito en esta tarde, que es palabra de Dios. Nosotros somos hombres que representamos a nuestro Señor Jesucristo conforme a su palabra, y conforme a su palabra es lo que queremos compartir. Sabemos que el mensaje de Dios es vivo y es eficaz para hacer lo que Dios ha determinado que haga. Por eso te invitamos a que te quedes escuchando en esta tarde y vamos a ir de inmediato a la palabra de Dios. Yo le voy a pedir a mi hermano que nos esté compartiendo primeramente la carta en su plenitud y después vamos a ir desmenuzando conforme al Espíritu Santo nos esté dando en esta tarde. Sí, lo compartimos. Apocalipsis 3, versículo 7 en adelante. Mensaje de la iglesia de Filadelfia. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo,
el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tiene poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego a la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren delante de tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tiene, para que ninguno tome tu corona. Hasta el 13 sí. El que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Gloria a Dios. Nosotros comenzamos viendo en este mensaje que el Señor se presenta como en todo el resto de las cartas que hemos venido leyendo, y vemos que en la introducción de esta carta lo que podemos observar en esta iglesia de Filadelfia es que representa realmente a la iglesia misionera por sus características, de las cuales encontramos mención aquí en la palabra. Observamos primeramente un recordatorio a los cristianos sobre los principios de la Biblia y mantener la fe. Esto es una de las cosas que podemos destacar en esta tarde sobre estas cartas, este recordatorio sobre los principios de la Biblia, ¿sí? Y sobre todas las cosas también entendemos que se refiere a mantener la fe, a obedecer los mandamientos de Dios, a no renunciar y fortalecer su confianza y compromiso con Dios. Esto es lo que nosotros primeramente estamos viendo en este mensaje sobre lo que el Señor les está hablando. En definitiva, podemos ver que se los alienta a no ceder al mal. Dios siempre nos abre puertas de prosperidad, y no me refiero solamente a lo económico. Aquí nosotros encontramos al Señor reconociendo el trabajo y la fidelidad de esta iglesia, ¿sí? Y la gran importancia por estar guardando su palabra. Esto lo podemos observar claramente en este mensaje. El no haber negado su nombre, por lo que les promete abrir puertas podríamos llamarle puertas de ministerio y de servicio, que nadie podrá cerrar, ¿sí? Porque el hermano compartía que el Señor es el que abre puertas y cierra, y las que abre nadie las puede cerrar, y las que cierra nadie las puede abrir. Entonces es lo que nosotros venimos entendiendo en este mensaje. La declaración de Cristo de que Él tiene la llave de David nos muestra dos puntos. ¿Por qué se expresa de esta forma? Primero, Cristo había recibido el trono de David, su padre. Esto lo podemos encontrar en el capítulo de Lucas, en el capítulo 1, verso 32, como se profetizó de David. Como se profetizó. Segundo, Cristo tenía y tiene la autoridad de abrir y cerrar puertas para beneficio de la congregación de Filadelfia, que es lo que expresa en este mensaje. Cuando Cristo abría o cerraba estas puertas, nadie podía revertir esta situación, porque sabemos que el Señor es el Señor, ¿sí? Dice Guacción,
Y vemos en el verso 8, dice: yo conozco tus obras y aquí he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar. Porque tienes un poco de potencia, esta es mi versión de esta Biblia, y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos destacar en esta tarde? Una puerta abierta para predicar. Hay varios textos en la Biblia que muestran que una puerta abierta se refiere a la oportunidad de predicar el Evangelio del Reino. Y esto lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando. ¿Por qué esta representación sobre la puerta que el Señor abre y también sobre las puertas que el Señor cierra? Y cuán hincapié hace en que Él destaca de que esta iglesia ha guardado su palabra. Y vamos a ver más adelante, como dice la palabra de Dios. Por ejemplo, vamos a leer Hechos 14:27. Acá habla Pablo diciendo que Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Dice: y habiendo llegado, él reunió a la iglesia, refiriendo cuán grande cosa había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Amén. Nosotros que vemos en este texto, él está hablando a la reunión que hizo sobre los miembros que estaban en la iglesia de Antioquía, ¿sí? Y fíjense en que anotamos para poder destacar que Pablo habla sobre que el Señor había abierto la puerta de la fe, bueno, para la predicación a los gentiles. Esto lo encontramos en esta palabra. Y te voy a pedir que nos leas Corintios 16, 9 y verso 2. 16, 2. Amén. Dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga... ¿Esa será? No. Perdón, Corintios 16, 9. Perdón. Porque se me ha abierto puerta grande en eficaz, y muchos son los adversarios. Amén. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. ¿Qué es lo que nosotros, por qué hemos destacado estos versículos? Para ver realmente a qué se refiere la puerta. Cuando el Señor abre puertas, como leímos Hechos 14:27, ahora Corintios 16, 9, ¿sí? Y también vamos a leer segunda de Corintios 2:12, para también... Segunda de Corintios 2:12. Dice la palabra del Señor: cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió una puerta en el Señor. Aunque me fue abierta una puerta en el Señor. Tenemos, le vuelvo a repetir, que mi edición es la Reina Valera, y estoy mirando porque no recuerdo, es de 1979. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió una puerta en el Señor. Amén. Y seguimos destacando sobre lo que evidentemente el Señor nos muestra a través de este mensaje de su palabra, cuando el Señor abre una puerta. El elogio de Cristo a los miembros por obedecer su palabra. Esto tiene que ser destacable y entendible en esta tarde. Que el Espíritu Santo nos muestre realmente la gran necesidad de que cada uno de nosotros vivamos una vida conforme a la voluntad de Dios y a su palabra, para poder tener una vida de bendición en nuestras vidas, así como el Señor ha elogiado a esta iglesia. Tenemos que nosotros también mirarnos a través de esta iglesia, si nosotros nos encontramos en situación de recibir
algún elogio de parte del Señor por nuestra conducta, por nuestra forma de caminar, por nuestra forma de respetar su palabra y de mantener su palabra, ¿sí? Aunque se detallan que tenían pocas fuerzas, dice la palabra de Dios, lo vemos, yo conozco tus obras, he aquí da una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque tienes un poco de potencia. De fuerza. Si lo tenés, vamos a Apocalipsis 3:7, ¿no? Sí. Apocalipsis 3:8. 3:8. 3:8. Yo conozco tus obras, he aquí puesto delante de ti una puerta abierta, la que nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. No habían negado su nombre con su desobediencia, porque fíjense que acá les está haciendo una aclaración sobre que tenían poca fuerza, pero aún así el Señor sabía que no habían negado su nombre. Qué tremendo que nosotros podamos ver y entender lo que este mensaje nos está diciendo en esta tarde. Muchas veces flaqueamos y muchas veces negamos al Señor, negamos la veracidad de su palabra, ya sea dependientemente de que nos convenga o no, porque muchas veces somos personas que nos autoconvencemos, ¿sí?, de que, bueno, ya pasó y nos instruimos a nosotros mismos conforme a nuestra propia voluntad y no conforme a la palabra de Dios. Y ahí es cuando nosotros comenzamos a negar al Señor, ¿sí? Creo que así como cristianos que fielmente observaban las instrucciones de Cristo, porque esto es lo que nos sugiere la palabra, siguiendo su ejemplo, ¿en lugar de qué? En lugar de aceptar estos cambios erróneos propuestos por personas que decían ser seguidores de Cristo. Y esto es lo que nosotros tenemos que observar también en este mensaje. Al destacar, porque ya vamos a ver que en el siguiente versículo se refiere a la sinagoga, a los que decían ser, y vamos a ver también en otro párrafo de una de las cartas de la iglesia, creo que la de Sardis, donde también él habla sobre la sinagoga de Satanás y hace hincapié sobre los que se dicen ser cristianos y no lo son. Entonces, ¿qué vemos? Que estas instrucciones que Cristo había dado y da a través de su palabra habían sido realmente de aceptación y habían producido cambios en sus vidas. Por eso el Señor también les destaca que no se sujetaron a esas propuestas que muchas veces las personas dicen ser seguidoras de Cristo, y tal vez tengas un lugar que se destaque en guiar a un pueblo. Pero déjame decirte, como te compartí el viernes anterior, no hay puntos chicos de llegar a tener un entendimiento con otras personas por el simple hecho de no arrinconarlos con la verdad, sino porque muchas veces aceptamos enseñanzas erróneas conforme a que inclusive nosotros sabemos que están erradas, pero igual las aceptamos y pronunciamos muchas veces y decimos cosas que hemos sentido y escuchado de otros, y también hacen que participemos de ese error porque realmente lo tomamos como una propuesta de verdad, como una propuesta hacia caminar a la verdad, y no está en la verdad, porque nosotros compartíamos el otro día en la palabra. Bueno, tal vez porque en esta época, en este tiempo, donde nosotros hemos marcado algunos errores que y digo errores porque no lo encontramos conforme a lo que la palabra de Dios dice, donde se ha incurrido a enseñanzas que la palabra de Dios no lo dice,
y se ha aceptado y se sigue aceptando, y al no querer contender con la persona, porque esto va más allá, no es contender, sino que es presentar y revelar la verdad del Evangelio. Lo que muchas veces nosotros negamos la veracidad de las Escrituras y le damos apoyo a los dichos de un hombre, aunque nosotros veamos que realmente la palabra de Dios nos dice una y otra vez, y no hacemos observancia en ciertas palabras que la palabra de Dios dice, y directamente vamos contra la palabra porque se nos dice que no y nosotros decimos que sí. Y para no ser tan explícitos en la desobediencia, incurrimos en el error de que creemos que todo está bien, ¿sí? Entonces, quiere decirse que nos apartamos de la veracidad de la palabra, y nosotros vemos en este mensaje a la iglesia de Filadelfia sobre cómo el Señor elogiaba a esta iglesia por no haber seguido el camino del error, porque realmente ellos habían mantenido su palabra. Fíjense que ahora vamos a leer uno de los versículos donde el Señor los elogia por no haber negado su nombre. Fíjense, y cuántas veces nosotros, aún teniendo las Escrituras delante de nuestros ojos, seguimos aceptando, seguimos siguiendo cosas que no están claras, pero bueno, como estamos ya ahí, no queremos, porque tal vez hemos tomado la iglesia como un lugar para socializar, o vas a saber que muchas veces no enfrentamos la verdad de las Escrituras, ¿sí? Entonces, vemos a un grupo que no aceptó estos cambios erróneos propuestos por tal vez líderes, ¿sí?, que decían ser seguidores de Cristo. Y vamos a ir a Apocalipsis 3:9, en el nombre de Cristo Jesús, para ver lo de la sinagoga que nos habla aquí. Dice: he aquí yo entrego a la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozca que yo te he amado. Amén. Y ahora, con referencia a lo que habíamos visto, que habíamos hecho mención sobre que lo que también se dice en Apocalipsis, en el capítulo 2, verso 9, a la iglesia de Esmirna, que hacíamos referencia hace un momento sobre por qué se le simbolizaba como la sinagoga de Satanás. Dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, dice, entre paréntesis, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Amén. Entonces acá lo que nosotros tenemos que discernir en esta tarde, que no todos los judíos son judíos, no todo el que se dice ser judío es judío, no todo el que se dice ser cristiano es cristiano, no todo el que se dice ser seguidor de Cristo es seguidor de Cristo, no todo el que dice ser representante de Cristo es representante de Cristo, ¿sí? Vamos a leer Romanos capítulo 2, vamos a leer el verso 28. Vamos a leer el 28 y el verso 29. Amén. Dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es del corazón, en el espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. Estos dos versículos son para clarificar que no todos judíos son judíos, ¿sí?, sino que vemos que esto realmente lo que nos está diciendo, que ni la circuncisión es la que es en manifiesto en la carne, ¿sí?, mas es judío
el que lo es en el interior, ¿sí? Nosotros realmente pertenecemos a este pueblo, ¿sí?, llamado judíos, porque se ha circuncidado nuestro corazón, como dice la palabra de Dios. Dice, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino es regalo de Dios. Estos judíos que se decían ser cristianos, que no se adherían diligentemente a las enseñanzas de Cristo. Por eso destacamos que se decían ser judíos, pero no se adherían a las enseñanzas de Cristo y los apóstoles. Hoy podemos observarlo en la actualidad, sobre que así como vemos reflejando la palabra de Dios, en la palabra de Dios, los actos de los hombres, comparamos a la actualidad, vemos al presente y vemos realmente también estas deficiencias que nosotros tal vez las observamos con liviandad, y no es observar con liviandad, porque acá nosotros podemos encontrar más de un versículo haciendo la diferencia de lo que es caminar a la orilla del camino y lo que es caminar en el camino. Lo podíamos concentrar en estas dos definiciones, donde la palabra de Dios nos habla de los judíos, que se dicen ser judíos y no lo son, y de los cristianos, que se dicen ser cristianos y no lo son. Amén. Entonces, vamos a leer Apocalipsis 3:10, en el nombre de Jesús. A ver qué nos dice este versículo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. Él les promete que ellos van a ser guardados. Yo te voy a pedir que me leas Mateo 24, no sé si lo tenemos apuntado, sí. 24, verso 9 y verso 10. En nombre de Jesús. 24. Verso 9 y 10. Entonces os entregarán a tribulación y los matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Amén. ¿Qué está diciendo? Que Dios nos va a guardar de estas cosas si nosotros somos fieles a su palabra. Amén. Por lo que nosotros estamos viendo aquí en este mensaje. Fíjense, destacable, y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. ¿Saben? Nosotros vemos qué tan eficaz es la palabra de Dios al mostrarnos que no todo el que se dice ser es. Qué tremendo, porque hay tanta veracidad en la palabra de Dios que nosotros encontramos que no todos quieren que uno siga el camino por el cual el Señor nos quiere dirigir. Sabemos que hay personas que realmente no han tenido un compromiso para con Dios. Realmente no ha sido circuncidado su corazón, como dice la palabra de Dios, en espíritu. Qué bueno que dice acá, ¿no? Porque dice, y el 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Yo creo que lo que se ha perdido es la solidaridad dentro del pueblo de Dios. Está pasando. Se ha perdido la misericordia dentro del pueblo de Dios. Creo que hoy estamos más tocando de oído, ¿sí?, que de hechos. Y es como dice la palabra de Dios, que la fe sin obras es muerta, porque realmente nos lleva a operar conforme a lo que la palabra de Dios dice. Vamos a los cortes de la radio. Amén.